Buenas noches, estamos hoy con un nuevo invitado en nuestro programa Desmontando la Leyenda Negra. Y el invitado es Juan Pfluger, al que a muchos de ustedes conocerán, al cual le agradezco su disponibilidad, viejo amigo. Hemos coincidido pues, en algunos medios, en algunos pasillos, en los que fugazmente intercambiábamos algún tipo de conversación. Y viene aquí Juan Pfluger sobre todo porque acaba de aparecer este libro Arderéis como en el 36, un título que por supuesto pues recuerda a un lema que se ha puesto muy de moda últimamente y que entraña, ahora lo veremos, ciertas contradicciones, porque a la vez que se utiliza pues se niegan los hechos que se produjeron tras aquellas llamas y tras aquella fecha. Entonces, pues Juan, lo primero, agradecerte que pases por estas telepantallas y te lanzo ya la primera pregunta. Cuéntanos un poco cuál es la génesis de este libro que acaba de aparecer y que parece que está despertando gran interés. Buenas noches, Iván. Pues lo primero, oye, muchísimas gracias. Como bien has dicho, tenemos una larga amistad y te agradezco, ¿no?, que me hayas invitado a este espacio de cultura que habitualmente llevas tú en estado de alarma, ¿no? El libro realmente no se gestó como libro en su origen, ¿no? Realmente el origen está en un trabajo de divulgación que
pues, hago a través de un blog que tenía insertado en digitalgaceta.es en su momento, que se llamaba Los Crímenes del Comunismo, y que surge, la idea surge después de ver lo que había sido la primera ley de memoria histórica, el ocultamiento sistemático de la realidad, y ver cómo cuando hubo un gobierno, que fue el gobierno de Rajoy, que una de las promesas que hizo es derogar la ley de memoria histórica, como tantas leyes ideológicas de Zapatero, que luego jamás fueron derogadas, pues que no tenía respuesta, y decidimos pues mostrar que la historia es más amplia de la que pretendían implantarnos. Entonces empecé a crear entradas para ese blog, fundamentadas básicamente pues, en los crímenes que habían cometido comunistas, socialistas, anarquistas durante los años de la Guerra Civil, de 1936 a 1939, y luego lo fuimos ampliando con crímenes del comunismo cometidos en España previamente, ¿no? Desde los famosos sucesos de mayo de 1931, que es cuando empieza la quema de iglesias, apenas un mes de haberse proclamado la República, ya deja claro su carácter de imposición ideológica brutal y de recurso a la violencia, y también lo ampliamos durante lo que fue el franquismo y el posfranquismo, la época de la transición. En el libro se recogen tanto esas barbaridades, esas entradas que recogen las barbaridades que se cometieron durante la represión en la retaguardia republicana, y nos vamos a lo que fue la barbaridad de otro de esos mitos e ídolos que tiene la izquierda actualmente, que es el maquis, ¿no? Que nos lo plantean como esos grandes Robin Hood, luchadores de los pobres, y que realmente fue un terrorismo rural brutal, que entre sus víctimas se cuentan más civiles que cualquier otro tipo de personas. Y llegamos también a, una vez muerto Franco, para demostrar que quienes decían que usaban el terrorismo para luchar contra Franco realmente siguen usando el terrorismo después de la muerte de Franco, además con unas connotaciones de barbaridad y de salvajismo brutales en lo que se refiere a torturas y formas de asesinar. Entonces, yo tenía hecho todo ese estudio, todas esas publicaciones como entradas de blog, y lo que surge la idea, me hacen la propuesta desde SN de Editores de convertirlo en un libro, darle una coherencia, crear una serie de bloques y hacer unas introducciones para uno de esos bloques, contextualizándolo, y retocar un poco los artículos para que tuvieran una coherencia, y traerlos a un volumen compendiado que muestre una visión global de los diferentes ámbitos en los que se desarrolló esa violencia de la izquierda durante 1900, 1931 a 1980, prácticamente son el periodo que recogemos en el libro, pero dándole coherencia y sobre todo mostrando que el comunismo, el socialismo, el anarquismo y muchos partidos que luego se dijeron que eran demócratas de izquierda durante la República, pues que su recurso a la violencia fue claro y decidido desde el primer momento, ¿no? Bueno, hay que decir que el libro está prologado pues, por alguien que pasa mucho por esta estructura de estado de alarma, que es Hermann Tertsch. Te lo digo por una razón, tanto por vuestros apellidos, germánicos, alemanes. ¿De qué contexto familiar procede Juan Flügger? Que eso es un asunto que quizá convenga aclarar porque a ver, yo pretendo abordar los hechos pasados como hechos históricos. Me parece que es la forma con la cual hay que aproximarse a aquellas realidades. Pero a menudo o constantemente veo que lo que hay es un ajuste de cuentas de carácter familiar, o una serie bueno, pues eso sí, de ajuste de cuentas se podría llamar. En tu caso, este no es tu caso, ¿verdad, Juan? No. Mi familia paterna es una mezcla de alemán. Mi abuelo era alemán, nacido en Rheinshire, un pueblo cercano a Colonia. De formación era ingeniero aeronáutico, que vino a España tras haberse sumado a un manifiesto contra Hitler, y tuvo que venir a España pues huyendo de esa represión que hubo contra aquellos profesores universitarios que se posicionaron contra el nazismo. A pesar de que muchas veces en redes sociales, cuando uno mantiene determinadas posturas, lo primero que te sacan es tu apellido, tú eres un nazi y tal. Le pasa a Hermann lo mismo, como bien comentabas tú anteriormente, que fue a vivir a Sevilla y se casó en Sevilla con una sevillana, y nació mi padre.
Y luego, por el otro lado, sí puede haber cierta vinculación mayor, pero bueno, mi abuelo materno era un joven estudiante durante la República y el inicio de la Guerra Civil, un joven estudiante de Derecho, que con 21 años pues, se alistó se hizo el curso de alférez de complemento y de alférez provisional, perdón, y luego desarrolló su carrera como militar tras la guerra civil, pues con destinos en colonias principalmente, y se hizo la guerra civil y participó en batallas importantes. Pero bueno, también tengo que decir una cosa, es decir, en mi casa el tema de la guerra civil prácticamente no se ha hablado jamás, básicamente porque mi abuelo, el único que participó en ella, murió cuando yo tenía 14 o 15 años y por lo tanto no hay más allá de lo que es pues, la relación de un niño con su abuelo. Pero en cualquier caso, revanchismo absolutamente ninguno, porque mi familia no tuvo ningún tipo de padecimiento, de persecución, ya que tanto la que vivía en Sevilla como la que vivía mi abuelo, se me ha olvidado decir, el padre de mi madre era canario, no vivieron prácticamente la guerra civil. Bueno, y entonces la pregunta obligada es, ¿qué mueve a Juan Fluger a investigar este aspecto concreto de aquella realidad histórica? ¿Qué te mueve a emprender pues todas estas investigaciones que, como bien dices, aparecen en un blog con una periodicidad pues verdaderamente asombrosa, porque que era trepidante la cantidad de entradas? Dos veces por semana, Sí, sí. sí, era una cosa verdaderamente increíble. Entonces, ¿cuál es el impulso inicial de abordar este trabajo y, sobre todo, qué metodología, qué fuentes utilizaste en aquel momento? Puesto que ahora estamos en un reajuste de aquellos textos en gran medida. ¿Qué fuentes utilizaste? ¿Qué método de trabajo? A mí es un tema que me interesa mucho, pues, por motivos obvios, ¿no? Bueno, pues mira, surge inicialmente por una reacción personal, porque yo había participado antes de empezar el blog empieza a publicarse, si no recuerdo mal, a finales de 2013. En 2010 y 2011 yo había participado junto a la Fundación Aranzadi en la exhumación de varias fosas comunes de la Guerra Civil, de uno y otro lado. Y después de haber participado en exhumaciones de fosas tan significativas como la mina de Camuñas, es un municipio de Toledo, una antigua mina romana que se usó como fosa común de la represión cometida por los republicanos, en donde no se había aplicado ningún tipo de ayuda de la ley de memoria histórica, porque, claro, las víctimas eran del bando, no eran del Frente Popular, no eran republicanos, eran en su mayor parte pues, sacerdotes, había mujeres, había niños, y había propietarios agrícolas, pero también había jornaleros afiliados a la Falange. Y lo único que se pudo hacer allí pues, fue, de los más de 300 cuerpos que había, individualizar a 40, que es para lo que había presupuesto, a través de unas donaciones particulares y de algunas instituciones, pero jamás de la memoria histórica, y ver el cambio de actitud que había con otras fosas en las que participé, sobre todo en el entorno de la batalla de Jarama, donde estuve participando también en la exhumación de fosas en este caso no eran de represión, pero sí eran de soldados de las brigadas internacionales, la brigada Lincoln y otras fosas de combatientes. Vi que había dinero para unos, no había para otros, y eso te llama, intelectualmente te llama un poquito la atención, decir, ¿por qué se está ocultando una parte de esa represión que hubo en retaguardia en los dos bandos que nadie niega? Y por qué la otra tiene todos los privilegios y se le dedican durante 4 años, entre 2008 y 2012, 25 millones de euros. Que luego realmente esos 25 millones de euros, apenas 4 llegaron a la exhumación, ¿no? Que era el fin último de la ley de memoria histórica, y los otros se quedaron en los chiringuitos esos tan bien subvencionados que sabe montar siempre la izquierda en España. Pero a raíz de eso, pues yo le propuse entonces al director de Gaceta.es que podíamos empezar a hacer episodios de la represión que no se contaba y que a los medios de comunicación, ya fueran de izquierda, extrema izquierda, centro o extremo centro, hasta ese momento pues no hacían ningún tipo de mención, olvidando a la mitad de los represaliados durante la Guerra Civil. Y al final pues empezamos, como no podía ser de otra manera, con el gran lugar de represión de la Guerra Civil. Empezamos con unos capítulos dedicados a Paracuellos. Claro. Y decidimos que podíamos darle un contexto con la actualidad, vinculando algunas cuestiones
pues como el tema del juicio a Rita Maestre por asaltar las capillas de la Complutense, de ahí viene el título del libro, ¿no? Es decir, Sí, sí. ¿por qué esa señora entra junto a un grupo de radicales de izquierda en una capilla al grito de arderéis como el 36, cosa que han negado posteriormente? Pero bueno, Claro. realmente ahí están todos los testimonios que lo acreditaron en su momento. ¿Y por qué entraron al grito de arderéis como el 36? ¿Por qué hacen reivindicación de esos actos brutales que se cometieron, como se recoge en el libro, que bueno, se quemaban iglesias por quemarlas, se quemaron grandes obras de arte dentro de las iglesias, pero también hubo varios casos, y ahí están recogidos, en los que se metía a la gente de derechas de los pueblos una vez empezada la guerra civil dentro de las iglesias y se quemaban usando diferentes modalidades. Se les quemaban echando gasolina, se les tiraban bombas y se ametrallaba a los que intentaban huir una vez que empezaban los derribos por el incendio. Entonces, me pareció tan aberrante el hecho de que se pudiera hablar de unos muertos y no de otros. Ya te digo, yo no tengo muertos de mi familia afortunadamente reprimidos por ninguno de los dos bandos, pero era tan sumamente incoherente con la aplicación de unos criterios de honestidad intelectual que decidí pues empezar a publicar lo que no publicaban los demás, con tan buena acogida que durante los 3 años que estuvo activo el blog sumó más de 6,5 millones de visitas. Es decir, que la gente estaba buscando esa información. Y además en España tenemos una fuente de información fantástica, maravillosa, que por supuesto es la primera que han atacado desde la Ley de Memoria Histórica, que es la causa general. Somos el único país del mundo que tiene un procedimiento judicial. Es verdad, me podrán decir que con las normas y las reglas puestas del lado vencedor, Por supuesto. por supuesto, no hay duda de eso, pero la investigación que se hizo de los sucesos es escrupulosa, es en base uno cuando ve la causa general no tiene que ir solamente a las tablas donde se recogen los nombres de los fallecidos y culpables y lugar de fallecimiento y fecha de fallecimiento. Tienes que ir a todas las diligencias. Y cuando ves que el procedimiento era escrupuloso y que se elevaban diligencias de solicitud a los registros civiles para comparar las tablas de fallecidos con las tablas de residentes, con las tablas de exiliados, cuando ves que se piden testificales en defensa y en acusación, cuando ves que todo eso lleva un procedimiento que lleva casi 20 años de investigación desde que comienza hasta que se cierra la causa general, sabes que quitando la parte ideológica tienes acceso a un corpus documental que ningún país del mundo lo ha podido desarrollar jamás. Es más, hubo un intento tras la salida de Pinochet del gobierno en Chile, digo salida porque él se apartó voluntariamente. Tras esa salida de Pinochet, hubo un grupo de juristas que para investigar la represión de allí quisieron tomar como ejemplo el procedimiento que se había usado para la causa general. Y la respuesta fue entonces, si no recuerdo mal, del propio Alfonsín, que dijo que no, porque entonces se sabría la magnitud real de la represión de Pinochet iba a ser mucho más limitada de la que ellos estaban vendiendo en los medios de comunicación. Te voy a poner voy a hacer un poco de abogado del diablo, sin ninguna connotación. Tú dices, y dices bien, pues que te llamaba mucho la atención todo ese dispendio económico, que luego, por cierto, y como bien señalas, no llegó a la tierra, es decir, no llegó a la excavación, exhumación. Cuestiones, pues que, al menos desde mi punto de vista, y supongo que del tuyo, pues, me parecen muy loables en muchos casos, ¿no? Sí, yo he participado en la excavación de 18 fosas comunes, de las que 12 son muertos las víctimas, porque son tanto militares como represaliados, son del bando republicano, no son del bando nacional. Con lo cual, evidentemente, claro, ¿cómo no va a ser loable ese empeño? Eso es, pero te arrojaría uno de los argumentos habituales cuando aparecen estos debates. Bueno, Juan, las víctimas del franquismo ya experimentaron una restauración durante el régimen. ¿Qué me tienes que decir a ese argumento? A ver, primero que es falso. Primero que es falso porque hay muchísimas fosas comunes, que en el famoso mapa de las fosas ese que dice que tenemos más fosas que Corea. Claro, eso es otra pregunta. Es que eso es una barbaridad. Es más, Juan, ¿tenemos más fosas que Corea? ¿Puedes responder con un sí o con un no? No. Vale. No, y luego si quieres te lo justifico. Sí. Te lo justifico porque yo he hecho seguimiento de muchas de esas fosas y puedo decirte cómo se ha manipulado el tema, ¿no?
No es sobre fosas detectadas, sino sobre fosas declaradas. Y claro, yo puedo declarar que hay una fosa en el jardín de mi casa y ya entra en el archivo, ¿no? Pero bueno, y además el dinero que se llevaban las asociaciones que ellos llaman memorialistas iban vinculadas a fosa declarada. Entonces una asociación declaraba 50 fosas donde realmente había una. Claro. ¿Vale? Dando diferentes ubicaciones geolocalizadas. O sea, eso es absurdo. A ver, me he ido para atrás y me he perdido en la pregunta que me habías hecho. Sí, Me no, no, he salido de la pregunta que me habías hecho. te decía eso, los víctimas franquistas ya fueron Sí. No, honradas. eso tampoco es cierto del todo, porque el único monumento que existe en España donde se honraron y se dignificaron cadáveres es el Valle de los Caídos, y el Valle de los Caídos tiene un 60% de víctimas del bando vencedor y un 40% del bando perdedor. Hay muchísimas fosas comunes, porque no hubo una campaña como tal para exhumarlas, de represaliados y muertos en combate del bando franquista que siguen las cunetas igual que el resto. Es más, en el libro yo recojo un artículo también en el que se titula, una entrada del blog que se titula Las víctimas del Frente Popular seguirán en las cunetas, porque hago un seguimiento durante 7-8 años de 10 casos, algunos muy significativos porque están en terrenos de instituciones militares públicas ahora mismo, que cuando se sacaba una fosa común y resulta que era de los nacionales, eran víctimas de la represión frente populista, se volvía a tapar porque no eran afectadas No eran adecuadas. por la ley de memoria histórica. Con lo cual hay una importante cantidad de fosas no abiertas. Y luego tenemos otros casos de fosas que se sabían que ahí había víctimas de la represión causada por los republicanos, por los socialistas y comunistas fundamentalmente, como Pozo Lagarta o la misma mina de Camuñas, en la que lo único que se hizo fue poner una placa y jamás se individualizaron y se extrajeron los cuerpos. Y del mismo modo que el mismo camposanto actual de Paracuellos del Jarama tiene una zona de fosas comunes no individualizadas de las que jamás se extrajeron los cuerpos, y lo que se hizo fue llevar allí fundamentalmente desde los cementerios de Pozuelo y Rivas Vaciamadrid y algún otro municipio donde había habido asesinatos en masa de los republicanos, llevar algunos cuerpos para tenerlos enterrados y localizados en un sitio, sobre todo cuerpos que salían de obras que hubo que hacer posteriores a la Guerra Civil para reconstruir el país. Con lo cual, no hubo jamás, más allá de esa investigación que no fue para exhumar los cuerpos, no hubo jamás un plan del franquismo para exhumar cadáveres, como sí se ha hecho a partir de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007, promulgada por Rodríguez. Bueno, entonces yo te preguntaría lo siguiente. Evidentemente, la Ley de Memoria Histórica es la culminación de un proceso ideológico que conduce pues, a una legislación muy concreta, con unos aspectos ideológicos evidentes. ¿Cuándo empieza a vencer el lado perdedor en el campo de batalla, en el terreno ideológico, hasta llegar a legislar nada menos que ese oxímoron llamado memoria histórico? ¿Cuándo crees tú que se empieza a quebrar esa línea? A ver, realmente empiezan a ganar ideológicamente Sí, sí. lo que podemos llamar esa batalla cultural, porque no deja de ser una batalla cultural, a finales de la década de los 60. De ahí viene, ¿no? ¿Por qué? Porque como tanto el Partido Comunista, el Partido Socialista y en algunos aspectos los partidos separatistas que funcionaban en la clandestinidad habían visto que el desarrollo económico y la mejora del bienestar hacía que no se pudiera articular un movimiento político contra el franquismo, empiezan a ganar, a luchar la batalla cultural que ya habían desarrollado en otros países, y se hacen prácticamente con el monopolio de la educación y el adoctrinamiento a través de la educación, tanto secundaria como universitaria. A partir de ese momento se empieza a generar una corriente de pensamiento y una literatura, primero en el exterior y a partir del suavizamiento de la censura, sobre todo a partir del principio de los años 70, interior también, con editoriales claves que para ello, como fueron Ruedo Ibérico y demás,
que lo que hacen es generar ese sustrato ideológico para que una vez que se produce la transición y ya cumplimentado el proceso de la transición, tener siempre esa fuerza de crear una línea de pensamiento que acabaría culminando con leyes para leyes que se fueron fáciles de implantar porque ya había un sustrato social que pensaba que eso era lo lógico. Pero si nos vamos ya a las campañas más llamativas para promoverlo, es cuando Rodríguez Zapatero gana las primarias a la Secretaría General del Partido Socialista, momento en el que en España existen tan solo 2 asociaciones memorialistas y de repente, por arte de magia, en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, se multiplican las asociaciones de memoria histórica que empiezan a tener una financiación importante. Con ese sustrato empieza una movilización que hasta ese momento había estado olvidada, que no había tenido ningún tipo de respaldo social porque la gente se había olvidado no es que se hubiera olvidado, es que había estado a la paz de nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Que fueron generosamente perdonados los crímenes de unos a otros para poder llevar al proceso de la transición, ¿no? Y en ese momento se genera una demanda falsa que no existía para justificar después que tú puedes empezar a imponer una censura, porque la ley de memoria histórica no es sino una censura justificada en una supuesta demanda social. Cuando uno coge las partidas de dinero dedicadas a la ley de memoria histórica, y esto no soy yo el único que lo ha estudiado, y hay grandes periodistas que se han dedicado y políticos que lo han denunciado, el mismo Paco Corral, Sí. Hoy en día diputado autonómico del PP en la Asamblea de Madrid. Paco Corral ya ha denunciado que hay una financiación de partidos políticos a través de la ley de memoria histórica. Cuando tú coges esas partidas, ves que de los 24 millones que se dedicaron, tuvo partida de 6 millones anuales en 2008, 2009, 2010 y 2011. En 2012 se aparta la partida, aunque luego Rajoy le da una partida a través de Gracia y Justicia que coincide justo con la cantidad y se usa también para hacer exhumaciones, que eso es una cosa que también en su momento publiqué, pero no que lo he querido recoger en el libro. Tú ves que de repente para gastos corrientes de organizaciones sindicales agrarias en los pueblos que no existían durante los años de la represión, de la supuesta represión brutal en el mundo agrario, tienen partidas para gasto corriente, para mantener sus instalaciones, para hacer vídeos y divulgativos que jamás se refirieron a la ley de memoria histórica. Es decir, se ha financiado, amparándose en esto, y se han comprado voluntades que son las que luego se han movilizado para mantener su modus vivendi. Hay un sindicato agrario andaluz que luego, mirándolo, vi que tenía 350 afiliados, que se llevó en subvenciones a lo largo de los 4 años cerca de 1.200.000 euros y que no ha hecho una sola campaña de exhumación de fosas ni de localización, que lo único que ha hecho es justificar 2 exposiciones itinerantes por varios municipios pequeños, de acceso gratis, por supuesto, para que no tengamos constancia de cuánta gente le interesaba eso. Simplemente para justificarlo en sus memorias y al año siguiente poder volver a tener su subvención de 50, 60, 100.000 euros para diferentes actividades o para pagar los sueldos de las 4 o 5 personas que ahí estaban metidas. Entonces, todo eso lo que genera es un grupo de personas liberadas que se dedican exclusivamente a generar tensión, da igual los argumentos sean falsos o no, o veraces, para decir que todos los abuelos de todo el mundo en la España rural estaban en una fosa común y hay que dignificarlos. Y eso es jugar con la tragedia. Eso es jugar con la tragedia y sobre todo es manipular a través del dinero unas sensaciones, una forma de pensar que realmente no debería haberse producido en ningún momento. Bueno, yo creo que ahora convendría avanzar un poquito más en el tiempo, porque todo esto que acabas de narrar, coincido plenamente contigo, la victoria ideológica se empieza a fraguar en los años 60 y dentro de ambientes pues ya por todos conocidos que triunfaron después de la culminación del proceso de transición política española. Bien, se constituye todo ese entramado de lo que se suele llamar chiringuitos,
El destino del dinero a exhumaciones puramente dichas es el que tú acabas de decir, muy, muy escaso, pero se configuran esas estructuras que evidentemente tienden a mantenerse, porque de ella puede vivir mucha gente, y entonces llegamos a la reivindicación, a la puesta en escena del lema que da título a tu libro, el de arderéis como en el 36, esa reivindicación verdaderamente, y lo fácil es decir incendiaria, pero que además lo es, pero sobre todo lo que a mí me sorprende es algunos aspectos que subyacen bajo este lema, porque ese arder va, y sobre todo después de aquel episodio de Rita Maestre, conocido por todo el mundo, es un ataque frontal y además con un componente justificatorio que tú desmontas aquí, es el hecho pues de que en aquel contexto lo que se ataca solamente es a una iglesia colaboracionista con ciertas élites, pero tú reflejas en el libro multitud de casos de españoles del momento con unas rentas muy modestas cuyo delito, entre comillas, que le condujo a muertes verdaderamente muy cruentas Atroces. y muy crueles, es el hecho de ser católicos. Explícanos tú cómo se puede compatibilizar el ataque a cierta oligarquía así presentada, que sería la cúpula eclesiástica, y a la vez, simultáneamente, pues estos hechos verdaderamente atroces de, por un lado, puros católicos, cosa muy lógica en el ámbito en el cual se desarrolla tu investigación, y clérigos pues muy, muy, muy humildes, incluso monjas que de poderosas tenía muy poco. Explícanos un poco cómo es capaz, cómo se procede ese funambulismo que permite que haya gente nacida ya dentro de nuestra Constitución, pues reivindicando este tipo de acciones con semejantes contradicciones, Juan. Es que es una cosa asombrosa. Realmente el ataque que trae en su momento, y ahora lo traemos al tiempo actual, que promueve la izquierda y la izquierda más radical, y la no tan radical contra la Iglesia, tiene un componente exclusivamente político. Y además lo vemos en el antecedente inmediato a la persecución española, que es la persecución mexicana de apenas 15 años, los cristeros, exactamente, la guerra cristera en México. Realmente, ¿qué ocurre con la Iglesia, sobre todo después de la publicación de Rerum Novarum, León XIII, a finales del siglo XIX? Que la Iglesia toma conciencia social, y la Iglesia en aquellos momentos, en el cambio del XIX al XX, es la única institución que tiene una implantación jerarquizada y en todo el territorio, es la Iglesia. Y esa Iglesia recibe una consigna. Sí, está muy bien la parte espiritual, pero vamos a ayudar en lo terrenal. ¿De eso qué surgen? De eso surgen las grandes colectividades que llamaban en su momento de la Iglesia, que son, por un lado, las partes económicas, la creación de las grandes cooperativas agrarias que mejoraron la vida de los trabajadores en el campo. De otro lado, los planes de alfabetización llevados a cabo por la Iglesia, tanto en el mundo rural como en las zonas más deprimidas de las principales ciudades. Y, en tercer lugar, la asistencia social de ancianos, enfermos y hambrientos, que se desarrolla sobre todo en los últimos años del siglo XIX y durante los primeros 30 años del siglo XX. ¿Qué ocurre con esa actividad? Que esa actividad deja en ridículo lo que estaban haciendo socialistas, anarquistas y comunistas, que era exclusivamente señalar el problema sin dar ninguna solución. ¿Qué hace la Iglesia? Ve el problema, no lo señala, no se enfrenta a los causantes del problema, pero sí da la solución. ¿Qué ocurre? Que tenemos sindicatos católicos o asociaciones de trabajo católicos o cooperativas agrarias católicas que están dejando sin clientes a los grandes sindicatos, UGT sobre todo en aquel momento, UGT, la CNT-FAI, que pensaban que iban a tener el campo abierto, y nunca mejor dicho el campo, para llegar a ello. Entonces, el odio contra la Iglesia es porque ellos sí están dando una solución a los problemas que ellos no están sabiendo dar. O sea, lo que hay es hay un enfrentamiento entre sindicatos de clase, entroncados con estas corrientes que tú llamas de izquierdas, y la doctrina social de la Iglesia, que había producido ya pues una serie de instituciones pues que entraban en competencia, como dices tú, por esos clientes. Yo creo que eso sí, es impecable ese argumento. Entonces, en ese momento se produce un odio hacia esas personas. Y es
Tenemos casos en España justo en la transición, en 1900 hay un caso en el que intentan linchar a 3 monjes a los que acusan de estar dando caramelos envenenados a los niños a los que educan gratuitamente. Es decir, que ya había un sustrato en aquellas incipientes organizaciones políticas de la izquierda y sindicales de la izquierda. Cuando llegamos a la guerra civil, cuando llegamos a la República, las leyes anti-iglesia, anticatólicas solo exclusivamente, porque se promueven la entrada del protestante y demás para debilitar la base, pero son brutales. Tenemos ese famoso mito, ¿no?, de que se fomenta la educación porque se hacen los planes durante el gobierno de Azaña de extensión de la educación en España, pero se crean 2.200 escuelas nuevas, se completan 1.000 que habían quedado de la época de Primo de Rivera por completar, pero se cierran 5.000 centros educativos religiosos. Hay un déficit de plazas escolares. O sea, ese dato es incontrastable. Sin embargo, la izquierda vende que es que se está desideologizando la enseñanza porque se aparta a los religiosos de la educación. Podrían coger ese criterio ahora con las leyes que están implantando en las escuelas también, ¿no? Y decir, si queremos desideologizar, vamos a implantar el derecho de los padres a, como ellos llaman, el veto parental, ¿no?, que realmente es el PIN parental, ¿no?, es decir, la educación de sus hijos. Pero eso siempre les ha dado igual, nunca les ha preocupado. Es decir, ellos, su interés era apartarles para hacerse ellos a través del descontento social, que si puede ser violento mejor porque es quirúrgico, con esas estratos sociales más desfavorecidos a los que siempre han dicho defender y luego realmente han dejado abandonados. Bien, pero ese enfrentamiento con la Iglesia se va haciendo cada vez más violento. ¿Por qué en mayo de 1931, cuando se producen las primeras quemas de iglesias, los socialistas, anarquistas y comunistas, frente a un suceso muy concreto que ocurre delante del círculo monárquico en la Puerta de Alcalá, lo que hoy es creo que hoy es un edificio que tiene la Cámara de Comercio ahí, eso era el círculo monárquico? ¿Por qué ante un suceso, un enfrentamiento, un atropello involuntario que hay? Bueno, no se sabe si es atropello involuntario o que intentaron parar un coche para volcarlo, pero bueno, ante un atropello involuntario, en lugar de irse a protestar ante el círculo monárquico, se van a quemar iglesias? Curiosamente, lo primero que queman es en Carabanchel un centro de educación gratuito para hijos de obreros de la Iglesia. Ya. ¿Por qué se van luego y queman la biblioteca que tenían en lo que hoy es ICADE los jesuitas, con 90, 100.000 volúmenes de incalculable valor, muchos de ellos incunables, y destruyen los centros formativos? ¿Por qué se van a quemar las oficinas del debate? El debate, no se van a las del ABC, que es el monárquico, se van al debate, que es el conservador católico, que viene además de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Es decir, va vinculado ese ataque ahí. ¿Por qué en la Semana Santa siguiente del año 32 empiezan a prohibir las procesiones de Semana Santa? Procesiones que vienen ligadas, las procesiones en las grandes capitales andaluzas, que es donde se empiezan a desarrollar, nacen por 2 razones. La primera, porque se coge la tradición de las romerías del mundo agrario, que están intrínsecamente vinculadas a los ciclos de la agricultura y la ganadería, y con parte una parte pequeña de esa riqueza que viene de América, se crean esas grandes hermandades para recuperar o cristianizar determinados ritos que primero fueron paganos y que luego fueron relacionados con el mundo agrario. Pues porque hasta los más concienciados dirigentes del Partido Socialista en Sevilla salían en procesión con sus hermandades. Y salen, ahora. Y salen, no lo dudes. Y una pregunta que se me ocurre así sobre la marcha, y relacionada con lo que hemos hablado hace un momentito. Claro, tú describes aquí, y ahora pasaremos a la fase final de tu libro, que quiero que comentes brevemente. Claro, tú describes aquí todo este ataque a una iglesia que Franco salva, vamos a decirlo así, simplificando las cosas. Bueno, pero hay que hacer un matiz, Iván, que a mí me interesa mucho hacerlo. Sí. Es verdad que también hay un ataque a la jerarquía. ¿Y queda claro? Sí. Asesinan a 13 obispos. Sí, lo pones aquí en el libro. Pero de esos 13 obispos, 6 son asesinados antes de que la jerarquía eclesiástica firme la carta conjunta de apoyo a Franco, cuando están siendo masacrados. Eso es como Barbastro, el 70% de los sacerdotes, de los religiosos de Barbastro fueron
fueron de la diócesis de Barbastro fueron asesinados, ¿no? Incluido el obispo, de una forma brutal en la que le amputaron los testículos. Es decir, bueno, por cierto, ¿me permites hacer una recomendación? Sí, sí, Hay una claro. película fantástica que habla del martirio del obispo y de varios mártires de Barbastro, que se llama Un Dios prohibido. Una película hecha con muy poquito presupuesto en España, que tuvo muy poco recorrido en los círculos comerciales, pero que yo recomiendo a todo aquel que tenga acceso a él. Creo que está entera en YouTube y además subida por la propia productora, con lo cual no es ningún delito verla. Yo recomiendo a todo el mundo que vea que se puede hacer cine con la calidad que se hace en España o mejorando la calidad que se hace en España y que no tiene que estar viciado hacia la izquierda. Yo recomiendo de verdad ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero después de ese inciso, Publitalia no tengo nada que ver ni con la productora, ni con ellos, ni la conocí de rebote, o sea, no tengo ningún interés, Sí. ¿no? Ya sabes que el único interés que tengo yo ahora mismo es Sí, no, el día claro, de claro. derecho como el 36. Lo entiendo. Pero es que la jerarquía no se alinea con el bando de Franco, el bando sublevado, hasta el momento en el que ya se han producido las grandes persecuciones Sí, contra los sí, religiosos. pero ahí va yo. Es evidente que la imagen de Franco bajo palio nos la ponen, por ejemplo, en La Sexta casi cada 15 minutos, por exagerar un poquito. Mm. Y hay esa identificación Iglesia-Franco. Pero como tú bien has dicho, y es un tema que yo también he tratado en algún momento, en los años 60 es cuando se empieza a construir esta ideología que concluye en la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ese ajuste de cuentas, ese intento de una visión única con censura incluida, vamos a decirlo claramente. Mm. Bueno, ¿qué me puedes decir o cómo entiendes tú esa conexión entre antifranquismo y elementos clericales que se da precisamente en esos años 60? Vamos, te estoy preguntando directamente por los famosos Por curas la, rojos. sí, por la teología de la liberación y el daño que Esa. hizo, Sí. Eh, lo peor, lo peor que puede tener un sistema de creencias basado en dogmas es el complejo. ¿Mm? Ujú, El, el cambio de una sociedad de una sociedad que no promueve el consumo a una sociedad de consumo hace que los valores cambien. Ese cambio de valores hace que se busque lo inmediato frente a lo duradero, a lo que dura en el tiempo. Eso es lo que aprovecha, un sector de los partidos comunistas tras la muerte de Stalin, ¿no? Sobre todo a partir de mediados de los 50, para intentar atraerse a los sectores de sacerdotes que trabajan en zonas deprimidas e intentar hacer esa vinculación entre, ¿no? Cuando nace esa idea de que el primer comunista fue Jesucristo. ujú. Bueno, en fin, esa es una de esas grandes falsedades, ¿no? Sobre todo porque el comunismo nace calificando a la religión como el opio del pueblo, ¿no? Entonces, eso es una apropiación de una figura cogiendo una parte, porque solo cogen exactamente el tema de pues, ese inicio de propiedad colectiva de los primeros cristianos, pero en ningún momento se centra en todo aquello que es la renuncia al hedonismo, que es básica para el comunismo, ¿vale? Fundamental, pero bueno, no es un tema de entrar en Sí, un sí, es debate, un tema en que un nos debate, gustaría en un debate ideológico. Entonces, esa teología de la liberación se apropia de una serie de sacerdotes que se está dando cuenta de que se está quedando sin feligreses jóvenes. Ujú, ujú. ¿Cómo pretenden atraer a los jóvenes? Desvirtuando, como ya dijo claramente Ratzinger cuando era el prefecto para la doctrina de la fe, y por supuesto amparado en San Juan Pablo II como Papa, cogiendo y desmontando la teología y haciendo una teología fake, una teología falsa, que permitiera hacer un enganche e intentar atraerse desde fuera de la ortodoxia a unas personas pensando en que luego se le va a dar la ortodoxia. Eso en España, por desgracia, cala en una serie de obispos, un cardenal, Ujú. Tarancón es quizá el máximo exponente, pero no Sí, era el único, sí. que empiezan a tener presiones de sus homólogos en otros países, que empiezan a Ujú. vincularse también, quizá no con la izquierda tan radical, pero sí con un centro izquierda
moderado, ¿no? Y hablo de obispos franceses que reaccionan contra lo que es la ortodoxia religiosa. En Francia, además, hay un obispo, Lefebvre, que se planta ante eso y acaba siendo el expulsado de la Iglesia. Es decir, la Iglesia en su conjunto quiere mantener feligreses a costa de renunciar a sus dogmas. Hemos visto cómo desde los años 90 hay una reacción contra eso dentro de la Iglesia, porque son conscientes de que ese uso político o sea, que en vez de aprovechar la entrada en la política para atraer hacia el bien a quienes se habían desviado hacia esas formas de pensar nefastas, se convierte en lo contrario, es decir, se apropian los comunistas de la Iglesia para atraer a los feligreses hacia elementos de violencia, justificar la violencia y demás. Claro, más claro que lo que tenemos con el caso vasco, ETA, y la vinculación del nacimiento de ETA al seminario de los jesuitas y al PNV, a las juventudes PNVistas que estaban allí atrincheradas, es claro, es decir, al final, cuando se olvidan unos principios y unos valores, para intentar crecer, lo que te estás dejando es llevar tú hacia el lado negativo en lugar de atraer hacia el lado positivo. De eso se dan cuenta claramente, digo, tanto Joseph Ratzinger cuando es el prefecto para la doctrina de la fe como Juan Pablo II cuando es nombrado papa, y acaban con esa desviación dentro de la Iglesia que no era sino una herejía dentro de la Iglesia, y así la califica oficialmente la Iglesia Católica. Tú sabes que ahora mismo en España solo queda una parroquia que se considera teóloga de la liberación. Es la de San Carlos Borromeo en Entrevías. Ajá, es verdad. Esos han llegado a cuestiones como que la comunión se da con bollitos, con donetes y demás, porque dicen que, claro, es más fácil explicarle a un niño que un donete es el cuerpo de Cristo a que una forma, ya me explicarás tú cuál es la diferencia, ¿no? Y por cierto, una parroquia que ha visitado frecuentemente la oligarquía política del PSOE, ¿no? Bono era asiduo a esas misas. Eso te iba a decir. Bueno, pues para ya concluir, como última pregunta, para que nos hagas el comentario que consideres oportuno. En el último tramo del libro has añadido una serie de capítulos muy interesantes, a mí por lo menos me parecen, bajo el epígrafe "Seguir asesinando tras el franquismo". Por aquí desfilan, pues, etarras, miembros de Terra Llure, miembros del FRAP. Bueno, danos unas pequeñas pinceladas de ese final en el que desde luego creo que tienes un filón para avanzar en futuras obras. ¿Qué nos puedes contar de ese terrorismo post-franquista, ¿no? Sí, bueno, aquí hay una cuestión que nos han querido vender, y es que los grupos terroristas nacidos desde los años 50, a partir de los años 50 fundamentalmente, eran luchadores por la libertad contra la dictadura y demás. Eso hubiera sido coherente. Si dices, bueno, es desafortunada la forma porque es el asesinato, pero hubiera sido coherente si hubieran parado el 20 de noviembre de 1975, cuando muere Franco, o si hubieran parado una vez que se hace la transición y ya tenemos un sistema democrático establecido a partir de la Constitución del 78. Pero es que eso no ocurre así. Los señores son comunistas, socialistas y anarquistas que lo que quieren es seguir revirtiendo el régimen. Entonces, cuando a nosotros nos dicen y se hablan que si el padre de Pablo Iglesias, que si había estado vinculado al FRAP, no había estado vinculado al FRAP, y nos dicen, no, es que el FRAP era un grupo de defensa de la democracia. Es falso. Tanto el FRAP como el GRAPO, como ETA, como cualquiera de sus variantes, lo único que querían implantar son regímenes comunistas o socialistas en España. Esos grupos organizados terroristas son quienes heredan. Muchos de ellos están formados incluso por antiguos republicanos que habían tenido responsabilidades de gobierno durante el Frente Popular. Sí. Heredan esa tradición de usar la violencia como arma para implantar sus ideas políticas. Son la idea de los revolucionarios, ¿no? Sí. Sus postulados son claramente marxistas-leninistas, es decir, de la ortodoxia comunista. Y tienen un predicamento y un desarrollo importante, sobre todo a partir de 1975.
el método que usan es puramente el asesinato, la tortura y el secuestro. Y estos están mantenidos y amparados por partidos políticos en su momento que ahora evolucionaron hasta integrarse en otros partidos políticos. La mayoría de ellos, ¿dónde se integran? Se integran en el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y actualmente en Podemos. Por eso la defensa de grupos como el FRAP, el Grapo y demás. Terrallure acaba en Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Vale? Terrallure acaba, de hecho, ¿Y ahí. ETA? Y ETA es que no es que acabe, es que empezó y sigue en lo que hoy es Bildu y lo que ha sido todo el entramado de partidos políticos que desde Herri Batasuna a nuestros días han ido pasando uno detrás de otro. Y eso, el problema de todo eso es que esa ideología está latente en esos partidos políticos. Claro. Cuando Pablo Iglesias llama a ir a cazar fascistas, como ha dicho, o lanza sus alertas antifascistas, es para movilizar a esos sectores violentos que tiene dentro de su partido y que sabe que los tiene. Algo que no existe en ningún partido del centro hacia la derecha. No existen ese tipo de comportamientos ni movilizaciones. Sin embargo, ellos sí las mantienen. El peligro que tiene todo esto, es que se ha vendido a los jóvenes que eso era una forma de lucha romántica idealizada y las interiorizan, algunos jóvenes la interiorizan y se vinculan a ella. En la última gran manifestación de la izquierda en Madrid, que fue la Marcha de la Dignidad, había una gran pancarta en la Puerta de Cibeles donde la alcaldesa era Manuela Carmena, que decía: Grapo vuelve, quedan muchos fascistas para matar. Nadie retiró dio orden de retirar esa pancarta. Eso está. Y el daño que tiene es que se está vendiendo falseada esa imagen como algo romántico en lugar de plantearlo y mostrarlo como lo que realmente es, que no deja de ser un grupo terrorista que asesinó fundamentalmente, además, a civiles y a funcionarios policiales de baja graduación. Sí. Muy bien, Juan, pues te agradezco mucho este rato que nos has regalado. Supongo que esas llamadas al timbre son potenciales compradores de tu libro. No, eso es lo de trabajar desde casa algunos días, que al final lo que tienes es el timbre sonando tus hijas que han bajado a darse un baño en la piscina y están intentando entrar en casa, pero que esperen porque estaban avisadas, no te preocupes, que no hay problema. Bueno, nada, ya fuera de bromas, te agradezco mucho pues este rato que nos has regalado. El libro es un trabajo muy riguroso, yo lo recomiendo, y que luego la gente extraiga las conclusiones oportunas. Te felicito, espero que tenga muchas ediciones y espero pues que sigas trabajando con el rigor con el que acostumbras y poco más. Te mando un saludo. Iván, muchísimas gracias y ya sabes que para mí siempre es un placer charlar contigo. Cuídate. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.